Bueno, en el nombre del Señor vamos a continuar esta noche nuestro estudio en el libro de Génesis. Hemos estado viendo la vida de José, ¿verdad? Vimos la vez pasada, cómo José había sido vendido a Potifar, quien era el jefe de la guardia de Faraón, un hombre muy poderoso. Vimos cómo Dios prosperó a José y lo prosperó de tal manera que Potifar lo puso sobre toda su casa. Y le confiaba tanto a José las cosas que no se preocupaba por nada. Solamente que había un problema, ¿verdad? Y el problema de esa casa era la esposa de Potifar, que era una mujer inmoral y que se sintió atraída a José y trató de seducirlo, pero José la resistió. Entonces, eventualmente José fue acusado falsamente por ella de violación y fue mandado a la prisión. Entonces, una vez más, en la prisión, Josué fue bendecido por Dios y fue puesto a cargo de la prisión por el jefe, ¿verdad? El jefe de la prisión lo puso sobre la prisión otra vez y no se preocupaba por nada. Qué bendición, ¿verdad? Qué unción le dio Dios a José, pero estaba pagando un precio por su santidad, por su integridad delante de Dios. Ahora, esta prisión en la cual fue puesta José no era una prisión cualquiera, no era una prisión regular, sino que era la prisión donde estaban los presos de Faraón. No sé si este Faraón se acostumbraba a mandar a su gente a la prisión, no sabemos, pero la Biblia dice que esta era una prisión donde estaban los presos de Faraón, y eso es muy significante, y vamos a ver por qué. Ok, vamos a empezar en nombre del Señor. Vamos a ver hoy el capítulo 40 de Génesis, y vamos a ver los primeros 3 versículos, amor, por favor, fuerte. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces vamos a ver que José tenía un don muy especial, y este don que Dios le dio le abrió las puertas, y por eso intitulé este mensaje de nuestro estudio, la unción que dirige hacia nuestro destino. La unción que dirige hacia nuestro destino. Entonces, el rey de Egipto, este rey en particular, este faraón, ha sido identificado como, su nombre era Senusret el segundo, y reinó entre los años 1894 y 1878 antes de Cristo, o sea que reinó como casi 1900 años antes de Cristo. Obviamente muchos siglos. Y escriben en sus papeles: los puestos de copero y panadero del rey eran puestos de grande prestigio. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso directo al rey, y el rey o faraón tenía que tener su confianza plena en ellos, porque recibía vino de la mano del copero y el pan de la mano del panadero. Entonces, no crean no estoy seguro a qué equivalarlo en estos tiempos, a qué equivale. Tal vez los asesores del presidente de Estados Unidos, pero eran personas muy poderosas, de grande prestigio, eran posiciones de grande prestigio en la corte de Faraón. Entonces, el capitán de la guardia aquí, lo más probable era Potifar. Entonces, yo especulo que Potifar creía que José era inocente. Y la razón que yo creo que pensó que era inocente es porque no lo mandó matar, porque
Potifar tenía la autoridad de poner a muerte a José, pero no lo hizo. Pero de otra manera tenía que guardar cara, ¿verdad? No podía no hacerle nada y después la gente pensar que él era un tonto por haber dejado que José tratara de hacerle algo a su esposa y no hizo nada. Entonces se encontraba en una situación, como dicen por ahí, en un lugar, entre una piedra y un lugar duro, donde no creía que José era culpable, pero también tenía que guardar su dignidad. Entonces lo puso en esta prisión, en la prisión de los presos del rey, y tal vez también creyendo que el Dios a quien José servía podía sacarlo de ese lugar. Es una situación muy interesante, pero aparentemente esta prisión estaba en la casa de Potifar, donde solamente encarcelaban a personas muy importantes que servían a Faraón. Entonces dice la palabra de Dios aquí que el copero y el panadero delinquieron. ¿Qué quiere decir delinquieron? Que cometieron un crimen en contra del rey de Egipto. Entonces se enojó Faraón y ¿qué hizo? Los mandó a la prisión donde estaba nada menos que nuestro héroe José. Y ahí en esa prisión iban a tener un encuentro con el poder y la unción que estaba sobre la vida de José. Vamos a seguir leyendo, es una historia muy hermosa. Génesis 4, el 5, por favor, fuerte. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ok, entonces señores papeles. Sin duda, Potifar le pidió a José que le sirviera bien al copero y al panadero, pues tal vez estos hablarían bien al rey sobre José. Tal vez Potifar se los trajo: mira José, esto es el panadero y es el copero, yo estoy en directo acceso a Faraón, trátalos bien, quizás ellos hablen bien de ti en la corte del rey y te dejen salir. Muy interesante cómo trabaja Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que soñaron los dos, en la misma noche tuvieron un sueño muy significante. Entonces, la oniromancia es la ciencia o práctica de interpretar sueños, y en ese tiempo fluía en el antiguo Egipto y se creía que los sueños predecían el futuro. Entonces los sueños eran muy importantes para los egipcios y tuvieron estos sueños, los dos tuvieron un sueño en la misma noche, ¿verdad? Entonces, interesantemente, Dios había mandado a estos presos, o había permitido que esos presos fueran a la prisión, porque José tenía un don muy especial. Y vamos a ver eso. Génesis 6 al 8. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces, escribe sus papeles. José, al igual que Daniel, cientos de años después, le daba a Dios el crédito de interpretar sueños. Esto es un don. Es un don que Dios da de interpretar sueños, ¿verdad? Entonces quiero hablar un poco sobre eso esta noche.
no debemos ignorar nuestros sueños. Debemos pedirle a Dios que nos dé la interpretación. Entonces hay una cosa. Nosotros vivimos en este plano, en este real físico, natural. Dios y nuestro enemigo, Satanás y sus huestes, ellos viven en el plano espiritual. Nosotros, los humanos, no podemos ver en ese plano espiritual, al menos que Dios nos abra los ojos para ver. Entonces los sueños son ventanas hacia el mundo espiritual. Y muchas veces los sueños, Dios por medio de sueños, nos avisa lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿verdad? Y tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes? Nabucodonosor tuvo un sueño del futuro y Dios le dio el sueño y la interpretación a Daniel para que le dijera al rey qué era lo que había soñado. Entonces los sueños son muy importantes y no debemos de ignorarlos. Hay sueños que son divinos, son de Dios. Hay sueños también que son neutros, no quieren decir nada. Pero hay sueños también donde nos ataca el enemigo, ¿verdad? Los sueños divinos pueden ser una bendición que Dios tiene para nosotros, algo muy bueno que va a ser en el futuro. Los sueños malos pueden ser ataques que vienen de parte del enemigo en la noche. Muchas veces estos sueños malignos se manifiestan como en forma de animales, serpientes, perros que nos corretean, caballos demoníacos, arañas, a todo tipo de animales de la noche que tal vez nos atormentan. Y este tipo de sueños muchas veces son ataques de brujería que mandan en contra de los creyentes para traer algún mal en la noche. También el enemigo manda enfermedades. A veces soñamos que estamos comiendo cosas amargas o comiendo comida, y muchas veces son ataques del enemigo que quieren envenenar nuestro cuerpo, y a veces salen enfermedades de todo eso. No debemos ignorarlos. Debemos de aprender a meditar en nuestros sueños, a pedirle a Dios: Señor, si este sueño es de ti, si este sueño es significante, dame la interpretación. Pero cuando un sueño es muy obvio, donde el enemigo nos ataca, tenemos que reprender ese sueño, tenemos que reprender esas fuerzas malignas que nos atacan en la noche, ¿verdad? Ordenarles a esos animales que se mueran, todo veneno que hayamos comido, tomado, bebido, que sean neutralizados por la sangre de Jesús. Debemos de decir que ese sueño, cancelarlos, abrogarlos, decir que ese sueño no tendrá vida, no entrará en manifestación. Hay muchas maneras, pero primeramente tenemos que reconocer que los sueños son ventanas al mundo espiritual. Muchas veces cuando alguien tiene un sueño malo, a los pocos días pasa algo malo, pasa una tragedia, pasa algo, pierden el trabajo, la gente se vuelve en contra de ellos. ¿Por qué? Porque son ataques que el enemigo manda y no debemos ignorarlos, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor que nos dé interpretación sobre nuestros sueños, y cuando vengan los ataques malignos debemos de orar en contra de esos sueños y declarar que no entrarán en manifestación. A veces es la única manera que nos damos cuenta que algo está pasando. Hermanos, miren, hay gente que sabe que somos cristianos. Las personas que caminan en el ocultismo, en la brujería, que son hechiceros, hechiceras, brujos, brujas, los que trabajan en esto, ellos, por medio del poder de demonios, ellos pueden mirar en el mundo espiritual y se dan cuenta, de alguna manera, no sé cómo, que somos creyentes, somos cristianos, porque estamos sellados, estamos marcados de alguna manera por Dios. Y muchas veces estas personas lanzan ataques en contra de nosotros porque nos odian. ¿Por qué? Porque su padre Satanás, a quien sirve, nos odia. Y por eso dice la palabra de Dios que no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios todos los días y orar por la protección de Dios, por aclamar la sangre de Jesús sobre nosotros, nuestras casas, nuestros carros, nuestras propiedades, nuestras finanzas,
nuestros ministerios, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, debemos de cubrirlo con la sangre de Jesús y no ignorar esos sueños, ¿verdad? Y se pueden cancelar. Por ejemplo, si a lo mejor tuvieron un sueño hace muchos años, no sabían, pasó algo malo, podemos venir en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, y podemos cancelar, abrogar esos sueños, cancelar los efectos, las consecuencias de los ataques del enemigo, revertirlos, ¿verdad? Toda derrota, revertirla, y toda virtud buena que el diablo nos robó en el sueño, que sea regresado, que sea recuperado. Podemos orar de esa manera, ¿verdad? Tenemos autoridad en el nombre del Señor. Ahora, no pretendo saber todo sobre los sueños, pero lo poco que sé, que he aprendido, debemos de estar en oración, en contacto con el Señor, para pedirle interpretación sobre los sueños. Pero muy importante, si hemos estado ignorando nuestros sueños, no ponerles atención, hay que ponerles atención. Son ventanas al mundo espiritual, como vamos a ver aquí ahora. Entonces, el panadero y el copero del faraón sentían que su sueño tenían un significado importante. Por eso dice que llegó José y que estaban tristes, y dice: hey, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les está pasando? Y le dijeron: ¿sabes qué? Soñamos, desafortunadamente no hay nadie que interprete nuestro sueño. Entonces dice: de Dios son las interpretaciones, ahora cuéntenmelo. Entonces, no era coincidencia de que el panadero y el copero hubieran tenido esos sueños, y que por casualidad José tenía el don de interpretación. ¿Se acuerdan que uno de los títulos de José era José el soñador? ¿Se acuerdan cuando soñó que miraba que que la luna y las estrellas se inclinaban ante él, que ¿cómo se llaman? Las espigas se inclinaban ante él? Eran sueños proféticos, ¿verdad? Y lo más probable es que José sabía la interpretación, pero de por sí ya lo odiaban sus hermanos, pero no dijo la interpretación del sueño, ¿verdad? Y después, al seguir viendo la historia de José, nos vamos a dar cuenta que esos sueños se cumplieron, ¿verdad? Entonces, la seguridad que tenía José venía de parte de Dios. No era ni arrogancia, ni era orgullo, sino que Dios le había dado esa confianza, ese don, esa seguridad de poder interpretar sueños. Les digo: a ver, aunque eran gente muy importante, ¿verdad? Les digo: cuéntenlo. A veces tenemos que tener cuidado de no intimidarnos nosotros cuando estemos enfrente de gente importante, ¿verdad? Tenemos que hablarles aún a ellos de las cosas de Dios. José no se avergonzaba, ¿verdad? Le hablaba de la bondad de Dios a Potifar, y ahora que estaba en la prisión, que estaban estos hombres muy importantes, les digo: ¿saben qué? Dios interpreta sueños, cuéntenos. Les estaba dando testimonio del poder de su Dios. Es muy importante, muy interesante eso. Ok, vamos a ver 40 de 9 al 13. Read 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna. 49. 49. Léelo fuerte. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo Soñaba que vea una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos. Sarmientos son las ramas que salen de la vid donde crecen las uvas. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José. Entonces José inmediatamente Dios le dio la revelación y dijo: esta es su interpretación. Dice: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Qué buena interpretación, ¿verdad? Entonces, miren sus papeles.
el sueño que tuvo el copero fue un sueño con interpretación favorable. Este es un sueño de bendición, ¿verdad? Es una bendición que Dios le iba a otorgar al copero. Entonces, hay una enseñanza muy importante aquí sobre interpretación de sueños. Generalmente los sueños son simbólicos y requieren interpretación. Entonces, al menos que tengamos, hay una diferencia entre un sueño y una visión. Las visiones las podemos tener en la noche o las podemos tener de día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Los sueños son simbólicos y las visiones son literales. Las visiones se cumplen literalmente, pero los sueños tenemos que pedir interpretación. Por ejemplo, aquí dice que los 3 sarmientos o las 3 viñas representan 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y se te restituirá a tu puesto. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esas 3 viñas, esas 3 sarmientos representan 3 días? Tiene que haber revelación del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un sueño, tenemos que pedirle, Señor, ¿qué representa este sueño? Dame la interpretación. ¿Qué representa el simbolismo que viene en mi sueño? ¿Qué representa, por ejemplo, fruto? Cuando soñamos una manzana o soñamos mucho fruto, puede significar mucha bendición, ¿verdad? Multiplicación. Cuando vemos vehículos, carros en nuestros sueños, pueden representar ministerios, ¿verdad? Entonces, realmente no hay, ¿cómo se dice? Nada fijo que diga, mira, este sueño es así, así, así. Por eso tenemos que pedirle al Señor interpretación. Decir, Señor, dame la interpretación, dame la revelación. ¿Qué estuve soñando? ¿Qué quiere decir lo que miré? ¿Verdad? A lo mejor miramos aviones, a lo mejor miramos a casas, ¿verdad? A veces las casas pueden simbolizar el corazón nuestro. Y si vemos una casa sucia, puede ser que haya pecado en nuestras vidas que necesitamos confesar al Señor. O soñamos una casa nueva, limpia, puede ser que a lo mejor Dios limpió alguna parte de nuestro corazón, ¿verdad? Son cosas que tenemos que pedirle al Señor interpretación, ¿verdad? Yo no creo que hay una, ¿cómo se dice? Una regla estricta de que cuando sueñes cierta cosa siempre tiene que ser así, pero por eso es importante que tengamos una relación con Dios y le pidamos al Señor, Señor, dame la interpretación, ¿qué significa lo que soñé? ¿Verdad? Y hay otra cosa, si hay personas que nunca se acuerdan de sus sueños, es posible que el diablo les quiera robar la bendición, la revelación que Dios quiere darnos en la noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, Señor, ayúdame a recordarme lo que soñé. O decirle, Señor, dame sueños proféticos, dame sueños de bendición y muéstrame cuál es su revelación, porque es muy importante. A través de toda la Biblia, Dios le habló a José, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El padrastro de Jesús le habló por medio de un sueño y le dijo que se levantara y huyera a Egipto. Y como estaba en Egipto, le dio otro sueño cuando le dijo, regrésate ya a Israel, ¿verdad? A través de toda la Biblia vemos cómo Dios también nos habla por medio de los sueños. Es más, en Joel capítulo 2 dice que vuestros jóvenes soñarán sueños, ¿verdad? Sueños proféticos. Es muy importante, no podemos ni debemos seguir ignorando los sueños que Dios nos da en las noches. A veces cuando tengo un sueño, me pongo a meditar, me pongo a pensar lo que miré y empiezo a pedirle al Señor, Señor, dame la interpretación. Y si no es un sueño significativo, entonces no va a haber, Dios no nos va a contestar. Pero si fue un sueño significativo, tarde que temprano Dios nos da la interpretación sobre ese sueño. Y si es un sueño malo, rápido sabemos que es un ataque del enemigo, ¿verdad? Orar que no se cumpla, tal vez oramos que se murió algún familiar, tal vez soñamos que tuvimos un accidente. Tenemos que cancelar esos sueños, tenemos que abrogarlos, porque el enemigo nos ataca también por medio de nuestros sueños. ¿Okay?
Entonces, eso es una pequeña enseñanza sobre los sueños. Y aquí tenemos una pista que la Biblia nos da de interpretación sobre sueños. Ok, entonces, el sueño que tuvo el copero fue un sueño muy bueno, ¿verdad? Digo, ¿sabes qué? Los sarmientos representan 3 días. En 3 días, Faraón va a levantar tu cabeza y te va a restaurar a tu posición. Pues yo me imagino que el copero estaba muy contento, ¿verdad? Digo, qué bueno que vine a esta prisión. Y qué bueno que me encontré con José, con alguien que tiene el don de interpretar sueños. Entonces, José le pidió un favor a Emi 14 y 15. Le pidió un favor al copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Pusiesen en la cárcel. Pusiesen en la cárcel. Entonces, fíjense lo interesante de eso. Escriban sus papeles. Por revelación de Dios, José sabía que el copero sería puesto en libertad. O sea, José sabía que Dios le había dado la interpretación y creía que el copero lo iban a sacar de la prisión. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió que por favor le hablara a Faraón para que lo sacara de la cárcel, de la prisión. Y lo interesante aquí es de que José describió a Canaán como la tierra de los hebreos. No digo, ¿sabes qué? Me robaron de la tierra de Canaán. Me robaron de la tierra de los heteos, de los hebreos, lo que sea. No, dice, me robaron de la tierra de los hebreos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Indica que José sabía del pacto de Abraham, que Dios había hecho que Dios había hecho con Abraham, de que esa tierra se la había dado a Abraham. Entonces, el por fe también estaba hablando que esa era la tierra de los hebreos. Entonces, es muy interesante. Entonces, porque José tenía fe que Dios le había dado la interpretación correcta, dijo, mira, cuando te saquen de aquí, cuando Faraón te deje ir, por favor acuérdate de mí. Yo no he hecho nada malo, a mí me trajeron aquí en contra de mi voluntad y también no hice nada para que me aprisionaran. Por favor, le rogó, acuérdate de mí. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver el otro sueño del panadero. Amor, a 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces escriban sus papeles. El sueño del panadero no tenía una interpretación favorable. Pero qué valiente José en decirle, ¿verdad? Entonces José no le pidió ningún favor al panadero porque sabía que no iba a vivir mucho tiempo más. Pero es interesante que los dos tuvieron el sueño la misma noche y que al cabo de 3 días iba a ser pronunciado juicio sobre ellos. Uno para bien y uno para mal. Una vez más, ¿cómo sabemos, cómo sabía José que esas 3 canastillas representaban 3 días? Después vamos a ver el sueño que tuvo Faraón. ¿Cómo sabía José? Revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Revelación. Debemos de buscar a Dios en oración, debemos de caminar con Él. Dios me ha dado sueños proféticos a mí, y algún día cuando sienta que el Señor me da el ok, yo voy a contar esos sueños. Son sueños de cosas que van a pasar, ¿verdad?
Y a menudo le pido al Señor, Señor, dame sueños proféticos. Y el Señor te los da. No más que tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo de cuando Él quiere que nosotros hablemos lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, caminemos con el Señor, pidámosle al Señor que si no nos acordamos de los sueños, Señor, trae a mi memoria los sueños. O si creemos que no estamos soñando, dile, Señor, dame sueños proféticos, habla mi vida. Muchas veces Dios nos habla por medio de sueños también, porque en el día estamos por todos lados, ¿verdad? Estamos ocupados, no tomamos tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar en el Señor. Y muchas veces Dios nos habla por medio de sueños, porque es cuando estamos quietos, cuando estamos calmados. Y hay un mensaje que el Señor quiere dar a nuestras vidas. Ok, vamos a seguir. 20:22, ¿quién sigue? Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, y hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Entonces, ¿qué son sus papeles? José, por revelación de Dios, acuérdense, tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a Dios. José, por revelación de Dios, había interpretado los sueños precisamente. Así como los interpretó, así pasó. Pasaron 3 días, Faraón pasó juicio, y en esos días el Faraón acostumbraba en su cumpleaños, era cumpleaños de Faraón, acostumbraba a soltar presos. Pero este día fue un día muy diferente. En este día pasó dos juicios, hizo 2 fallos, 2 decisiones. Una, al copero lo levantó y lo restauró a su posición. Pero al panadero dio un fallo, una decisión negativa, y mandó a que lo colgaran, ¿verdad? Entonces lo más probable es que cuando hicieron la investigación de los crímenes que se habían cometido, el panadero fue el que había cometido el crimen, y por lo tanto lo colgaron. Y esto fue en 3 días, muy interesante esto. Entonces Dios, con estos actos, mostraba que su mano poderosa estaba sobre José. Era también un testimonio. Miren, muchas veces Dios muestra su poder en nuestras vidas como testimonio de que somos sus siervos, ¿verdad? Y Dios estaba mostrándole a todo Egipto primeramente que Él es Dios, su poder, pero también confirmando o afirmando que José era su siervo. A veces Dios hace cosas en nuestras vidas para que la gente se dé cuenta que de veras somos siervos de Dios. ¿Cómo sobrevivimos ese accidente? ¿Cómo sobrevivimos esa enfermedad que debió habernos matado? ¿Cómo salimos de ese peligro donde deberíamos de haber muerto? Dios muestra su mano y la gente dice, mira, ¿sabes qué? Esa persona es creyente, esa persona sirve a Jesús. Y fíjate cómo salvó su vida. Dios a veces se muestra fuerte en nuestras vidas. Un accidente que Dios me libró hace años cuando estaba muy joven en Italia, donde yo debía haber muerto. Y hasta este día yo creo que Dios me sacó de ese carro en el que iba y me salvó la vida. Es un testimonio que a lo mejor después lo cuento en detalle. Pero vamos a seguir. Génesis 40:23, el último versículo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ok. Entonces, después de este incidente, José duró como 2 años más en la prisión. ¿Verdad? Dios todavía no terminaba con José, algo estaba haciendo con él, estaba forjando su carácter. A lo mejor
era porque estaba perfeccionando su habilidad de manejar cosas, manejar gente, ¿verdad? Lo estaba preparando, pero escriben sus papeles. La unción de José lo estaba preparando para el gran destino que le esperaba. Entonces muchas veces no comprendemos por qué estamos en el lugar donde estamos. Muchas veces Dios nos ha dado promesas, nos ha dicho, ha hablado de grandes destinos, de grandes cosas que quiere hacer con nosotros. Pero tal vez nos encontramos en una cárcel, en una prisión, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Que Dios nos está preparando para que podamos entrar en el destino que Él tiene trazado para nosotros, ¿verdad? A veces sentimos como que estamos atorados, como que estamos estancados, y no salimos de ahí. Pues lo que tenemos que hacer es ser fieles donde Dios nos tenga, ¿verdad? Porque así como José, Dios nos está preparando para que podamos entrar al destino que Él tiene para con nosotros. Y la unción que Dios le dio a José, ese don tan hermoso de interpretar sueños, aunque en este momento el copero se olvidó de José, no se iba a olvidar de él para siempre. Nos vamos a dar cuenta que este mismo don, me parece que es el capítulo que sigue, lo va a llevar a una posición que yo creo que nadie se imaginaba que un día José iba a llegar, ¿verdad? En corto tiempo, en algunos años. Y vamos a ver cómo esa unción que Dios le dio, la unción de Dios sobre él, lo va a llevar a cumplir con el destino tan glorioso que Dios tenía para con José. Entonces yo los quiero animar, especialmente estamos viviendo en tiempos muy extraños, ¿verdad? Están pasando cosas muy extrañas en todo el mundo, están cosas en la atmósfera, cosas en el clima, la gente se está volviendo loca, están volviendo violentos, la gente ha perdido su compás moral, ¿verdad? La gente ya ni siquiera sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Estamos viviendo en días donde lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. Estamos viendo aún cristianos, creyentes, que están siendo llevados por la corriente de lo que está sucediendo, ¿verdad? Realmente son tiempos muy peligrosos en los que estamos viviendo, y tal vez nos encontremos en algún lugar duro, tal vez nos encontremos en un lugar donde no entendemos qué está pasando, pero yo quiero animarnos que todo aquel que servimos al Señor de corazón, que de veras queremos recibir al Señor con pureza, yo quiero animarnos en que Dios nos está preparando para un gran destino que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Nos está preparando para las grandes hazañas que Él tiene para nosotros en estos días. Entonces, tengamos paz, acerquémonos más a Dios, oremos más, ayunemos más, estudiemos las Escrituras más, pasemos tiempo con el Señor más, porque yo creo que Dios está preparando este remanente para las cosas que Él va a querer hacer por medio de nosotros, ¿verdad? Antes de que Él venga por su iglesia. Entonces cobremos ánimo, no nos desanimemos, porque el mismo Dios que llamó a José y lo levantó a un lugar que jamás nadie se pudo haber imaginado, es el mismo Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Y Él quiere demostrar su poder en nuestras vidas, quiere usarnos de una manera que también nosotros jamás podríamos imaginarnos. Entonces acerquémonos al Señor. Como estamos hablando del tema de los sueños, pidámosle a Dios, Señor, si no estamos soñando nada, decirle, Señor, dame sueños. Si no nos estamos recordando nuestros sueños, pídanle al Señor, Señor, ayúdame a recordar mis sueños. Y cuando el Señor nos dé sueños, mediten en ellos, no los ignoren. Y pídanle, Señor, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación de mi sueño? ¿Es un sueño o es una visión? Si es un sueño, entonces dime qué significa esto, qué simboliza lo que miré en mi sueño. Si es una visión,
entonces se va a cumplir, pero se va a cumplir al tiempo del Señor. Y a veces Dios nos da sueños porque Él quiere que avisemos a su iglesia, ¿verdad? Y si nos da sueños proféticos y sabemos que son proféticos, entonces oremos y pidámosle al Señor el tiempo en que hemos de hablar, el tiempo en que hemos de compartir esos sueños con las personas, ¿verdad? Porque tenemos la responsabilidad de avisar lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Somos sus siervos, tenemos su Espíritu Santo y Él quiere hablar por medio de nosotros, pero tenemos que vivir vidas santas, hermanos. No podemos andar allá afuera correteando con el mundo o en pecado escondido o haciendo cosas que no debemos hacer. Tenemos que santificar nuestras vidas y caminar en el Señor, caminar en su santidad y pedirle, Señor, úsame para tu gloria, ¿verdad? Úsame, Señor. Y los sueños es una manera en que Dios nos habla, en que Dios nos da avisos, en que Dios nos sana, en que Dios nos bendice, en que Dios nos entrega cosas en nuestras manos. Y son muy importantes, ¿verdad? Son muy misteriosos, pero por eso debemos de orar al Señor por interpretación. Y acuérdense, si hay sueños que no tienen nada que ver con nada, pero no hay que ignorarlos, hay que pedirle al Señor, Señor, este sueño, si tiene significancia, entonces revélamelo, dame la interpretación, pero ya no ignoremos nuestros sueños. Seamos los Josés de estos días, seamos los Danieles de estos días, seamos los siervos de Dios en estos días, ¿verdad? Porque acuérdense que no podemos ignorar el mundo espiritual. Hay una batalla, una guerra que se está llevando a cabo. Pablo dijo, no tenemos lucha, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? No debemos ignorar ese mundo espiritual, porque hay dos fuerzas, ¿verdad?, que están luchando el uno contra la otra por nuestras almas. El enemigo nos quiere llevar al infierno y Dios quiere que permanezcamos fieles para irnos a vivir con Él. Y es una lucha que se lleva a cabo en el mundo espiritual y por eso debemos estar atentos a todo lo que Dios tiene para con nosotros, para hacernos siervos más eficaces, más efectivos en nuestro servicio al Señor. Oremos en contra de toda venganza, ¿verdad? La Biblia habla en los salmos del vengador, ese espíritu que toma venganza o represalia cuando servimos al Señor. Debemos de atar esos espíritus de venganza, de represalia, todo contragolpe y todo contraataque del enemigo en contra de nosotros o nuestros seres familiares, en contra de nuestras finanzas. El enemigo busca cómo lastimarnos, pero su meta es de que nos desanimemos y nos apartemos del Señor. Tenemos que pelear y aprender a reconocer las artimañas del enemigo, ¿verdad? Ponernos la armadura de Dios todos los días y aprender a llevar a cabo la batalla. Y una de las maneras que Dios nos da revelación es por medio de los sueños. Es por medio de las visiones. Otra parte lo llama las visiones de la noche, ¿verdad? Cuando Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar y la próxima vez vamos a seguir estudiando la vida de José, de este hombre que era muy diferente a sus hermanos, ¿verdad? Era muy diferente a sus hermanos. Sus hermanos cayeron en prostitución, incesto, en homicidio y tantas cosas, pero José permaneció en santidad. Dio testimonio de su Dios en una tierra extraña, una tierra hostil. Y nosotros vivimos en una tierra extraña, en una tierra hostil, ¿verdad? Y debemos de dar, con la ayuda de Dios, testimonio de que somos de Él, somos apartados, somos santos, hemos sido santificados, somos apartados, somos diferentes al mundo y no nos comportamos como el mundo se comporta. Que Dios nos ayude
que Dios nos dé su fortaleza para que podamos seguir adelante, que seamos fieles siervos a esta generación, ¿verdad? Que necesita tanto del Señor, que Dios nos use para alcanzar la gente, pero en el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos esta noche, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos aquí toda honra y toda gloria. Esta noche, Señor, nos vestimos de toda la armadura de Dios, nos ponemos el cinto de la verdad y la coraza de la justicia, nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos ponemos el yelmo en la salvación, tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por nosotros y todos los que nos están escuchando, Señor, si hay alguien que no se puede recordar de sus sueños, Señor, que se recuerde de sus sueños. Alguien no está teniendo sueños, Señor, les dé sueños, Padre. Señor, si hay alguien que ha tenido sueños divinos, que les des la interpretación. Y si hay alguien que ha sido atacado en los sueños, Señor, yo cancelo, Señor, tomo autoridad como tu siervo, Señor, como dice tu palabra, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Padre, en el nombre de Jesús, yo cancelo, abrogo todo sueño satánico, todo ataque, Señor, en los sueños, y declaro que esos sueños no entrarán en manifestación. Toda fuerza satánica manifestándose como animales, atacando, Señor, a la gente en los sueños, dándoles veneno, Señor, de comer. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno que esas fuerzas se caigan y mueran en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Toda derrota, Señor, sea revertida. Todo lo que ha sido robado, toda buena virtud, Señor, sea recuperada en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y Padre, soltamos, Señor, tu unción, tu bendición, que los sueños proféticos, los sueños de bendición que les has dado, que se cumplan, Señor, que entren en manifestación. Todo ataque de brujería, toda saeta, toda proyección satánica, Señor, yo la revierto, que se regrese, Señor, al enviador en el nombre de Jesús. Y que tu pueblo comience a caminar en la victoria que tú, Señor, nos has dado. Guárdanos, Señor, esta noche, bendice nuestros trabajos, nuestras escuelas, Señor, a nuestros ministerios, todo lo que nos has llamado a hacer, bendícelo, te lo pedimos. Si hay alguien enfermo, oro por su sanidad. Señor, me recuerdo de los que están enfermos, te pido por su sanidad, Señor, y que animes al que esté desanimado. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen buenas noches y shalom.